En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo entre nosotros, ilumínanos con tu sabiduría, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llénanos de tu amor y de tu entendimiento. Que esta charla sea cubierta por el manto de la Virgen, que sea protegida con la sangre del Señor, con la espada de San Miguel y con la presencia de todos los santos. Bueno, últimamente he recibido muchas preguntas sobre la depresión, la tristeza, el abatimiento, y encontré una especie de resumen buenísimo sobre la tristeza. La tristeza. Y Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, en la primera parte del segundo volumen, en el artículo 38, habla sobre, él da una fórmula, 5 remedios para luchar contra la tristeza. Si usted nunca ha tenido tristeza en su vida, ya se puede ir, porque usted no es humano. La tristeza forma parte intrínseca del ser humano. Cuando estamos tristes sentimos que estamos en una niebla de la cual no vamos a salir nunca. Pero hay que independizar una cosa: la tristeza casi siempre va conllevada a algo. Conlleva también otras cosas que nos hunden. Hay mucha gente que confunde la tristeza con la pereza. La pereza es un pecado, la tristeza no es un pecado. ¿Y por qué y Santo Tomás estaba tan seguro de que la tristeza no es un pecado? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo tristeza y lo expresa en el huerto de Getsemaní. Estoy tan triste. Cuando muere su amigo Lázaro, expresó el llanto y la tristeza. Y como nuestro Señor no podía sufrir algo que tuviera pecado, entonces la tristeza no es pecado. Entonces, Santo Tomás de Aquino fue un fraile dominico. Fue un fraile que le decían el buey mudo, porque era muy alto y no hablaba. Y un día el obispo y el que lo dirigió a él, todos sus compañeros le hacían mucho bullying. Y él dijo: un día ese buey hablará y lo escucharemos por cientos de años. Y ese es Santo Tomás de Aquino, quizá uno de los filósofos teólogos católicos más importantes de la historia de nuestra Iglesia y de la humanidad. En la Edad Media había un movimiento en el cual todo lo que era cuerpo era malo, todo era malo. Pero también antes, sobre el siglo IV y V, se desarrolló un pensamiento filosófico teológico que se llamó el maniqueísmo. El maniqueísmo decía que todo lo que era físico era malo, que todo lo que era materia era malo. Y Santo Tomás va a contradecir eso. San Agustín luchó mucho contra esta tendencia filosófica. Y entonces, ¿cómo luchamos hoy por hoy en el siglo XXI contra la tristeza? Doctor, necesito una pastilla para salir de esta tristeza. Otros que no recurren a los fármacos tienen Netflix. Entonces se dan maratones de semanas viendo series de 180 capítulos de la misma imbecilidad y luego se preguntan: ¿por qué estoy tan sola? Y luego hay otra que es grave: la compra de cosas que no necesitamos para nada. Mire, métase a su closet o métase a donde usted guarda lo bueno para nada. ¿Qué cantidad de cosas tenemos que no necesitamos? Una cantidad de cosas que
De eso se aprovechan las campañas publicitarias en nuestras páginas sociales. Aparece el aparatito para cerrar la sombrilla sin usar la mano y no mojarse. Aparece el aparatito que puedes poner la cuchara para que se escurra sola y no caiga una gota en el mostrador de la cocina. Aparece la toallita especial con microfibras que limpian el espejo del carro. Todo eso está guardado en el closet de las imbecilidades. Y también hay una parte que hoy tenemos mucho, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Estás triste, entonces comemos compulsivamente comida basura o chatarra, porque estoy triste. Yo tengo una amiga, no les vaya a decir que yo dije que era Irán, que cuando está triste se come un pote de helado sola. Entonces luego tiene que salir a trotar 20 millas para quemar las calorías. No digan que yo lo dije, porque si ustedes lo dicen lo voy a negar en su cara. Pero aquí aparecen estos 5 remedios que Santo Tomás de Aquino nos dice para luchar contra la tristeza. Y el primero es bien interesante. Primero, reconocer que la tristeza no es un pecado. O pensar que yo estoy triste porque no confío en Dios, o que la tristeza me da porque tengo falta de fe. Esos son conceptos erróneos que nos corrige el mismo Santo Tomás de Aquino. Mucha gente dice, no, es que no tienes fe, por eso no sales adelante. No tiene que. Entonces, Santo Tomás de Aquino nos dice que nosotros tenemos que vivir nuestras vivencias con pasión. El origen de la palabra pasión viene de pati, que quiere decir padecer. Pero la pasión se vuelve una respuesta natural a algo que nos afecta. Algo bueno está presente, entonces tenemos alegría. Algo bueno, algo malo está presente, entonces tenemos tristeza. Algo bueno está ausente, pero lo deseamos, entonces nace la esperanza. Algo malo nos amenaza, entonces aparece el miedo. Repetimos que Jesús experimentó tristeza en Getsemaní y tenemos que quitar el concepto de que la tristeza es un pecado o falta de fe. Eso no es verdad, porque el Señor, cuando murió Lázaro, sintió tristeza y lloró, nos dice el Evangelio. Entonces, de esa manera, si lo hizo Jesús, la tristeza se vuelve compatible con la santidad. Y aquí empezamos a complicar el tema. Dice, estamos en una cultura donde se nos enseña a reprimir nuestras reacciones, a reprimir el cuentico ese de que los hombres no lloran, chillan. Pero ese cuentico de que tenemos que reprimir nuestros sentimientos es gravísimo. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Porque esa tristeza reprimida va a estallar de alguna manera. Y entonces puede estallar con ansiedad. ¿Eso les suena? Tenemos ataques de ansiedad. Con somatización. Entonces, nuestra tristeza hace que tengamos un dolor aquí, un dolor allá, un dolor por aquí, se nos baja la presión, se nos sube el colesterol. También podemos llevar a explosiones inesperadas de ira. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay veces que tenemos una persona que aguanta y está triste? ¿Qué te pasa? No, nada, yo estoy bien. Y no, yo estoy bien. Pero de pronto le dices, mira, estás derramando el vaso del agua. Y estalla en un momento de ira incontrolable. Eso es una tristeza
reprimida por los años. Y Santo Tomás de Aquino, que no solamente era filósofo y teólogo, sino era un gran místico y un gran psicólogo del alma humana, nos dice: si lo sigues expresando, si no expresas tu tristeza, esto va a explotar de alguna manera. La emoción es algo natural al ser. Yo tengo emociones. Para Santo Tomás de Aquino dice que las emociones deben ser encausadas, guiadas por la razón. Cuando yo reprimo mi tristeza, yo estallo de alguna manera. El cuerpo no se queda con eso. O cuando yo en mi tristeza la exacerbo, entonces también es malo. Pero Santo Tomás nos enseña que la tristeza debe ser canalizada por la razón, porque si no le ponemos razón a la tristeza, entonces vamos a salir con cosas que no son lógicas en el comportamiento humano. Y no solamente nos vamos a hacer daño, sino que le vamos a hacer daño a los que nos rodean. Conecta en respuesta. Una respuesta correcta sería no reaccionar ante algo triste. Nos pone a nosotros como un ser anormal. A una amiga mía se le murió el perro. Tratar de tapar eso, lo que afecta, sería falso. No, yo estoy bien. ¿Sabe qué me recuerda esto? Una película hace muchos años, era en blanco y negro, El llanto del payaso. Creo que traducía más o menos. Y era un payaso que estaba muriendo, pero nunca lo vieron llorar. Solo lo encontraron un día muerto. Reprimió. Nunca pidió ayuda. Y en una tristeza crónica, aquí vamos a entender, tenemos que pedir ayuda. Y entonces, él habla aquí de esa tristeza que puede consumirnos, nos puede paralizar. Y entonces es cuando nace la primera cura que propone Santo Tomás. Y es una cura que viene de un santo canonizado va a ser ya 800 años. El delectatio o el placer. ¡Guau! Nos metimos en algo que queremos ver. ¿Cómo nos quitamos la tristeza? ¿O cómo ponemos un granito para quitarnos tanta tristeza? El delectatio. Pero aquí viene lo lindo. Aristóteles dice que el placer es el descanso del apetito en el bien poseído. ¡Oh! Me encantan las definiciones filosóficas. Descanso del apetito. ¿Qué es el apetito? El apetito es anhelar algo que yo no tengo, pero que al poseerlo me puede hacer feliz, según Aristóteles. Entonces, el placer se vuelve una forma de nutrir al ser, al yo como ser humano. Entonces da pequeños tips. Santo Tomás dice, comer algo delicioso. Pero ojo, acuérdese que cuando comemos desordenadamente por tristeza, vamos y comemos hamburguesa, papa frita, salsa de tomate, 5 Coca-Colas. Menos mal aquí a nadie le gusta la Coca-Cola, ni siquiera a mi hermano, la odia. Pero él dice, otro tips cuando nos sentamos tristes, escuchar música bella, música sinfónica, clásica. A mí siempre me deprime mucho es la música de ascensor. Es esa música que se repite y se repite y se repite y se repite. Pero bueno, esa no. Dice, contemplar la naturaleza.
salir a caminar, ver el paisaje. Mire, estamos aquí en Miami, qué belleza. Luisa Picarreta decía algo bien bonito, decía que cada ola del mar era la naturaleza alabando la grandeza a Dios. Entonces por eso se compone esa oración ante el mar. A mí me encanta ir algunos días muy en la madrugada a ver amanecer y ver esa ola cuando hace ¡fua! Es como decir, Señor Dios, yo te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te pido perdón. ¿Sí ve? Es la naturaleza. Eso es lo que nos pide. La naturaleza. Piensen que cada gota de agua del océano, que cada hoja de un árbol Dios la creó para que tú la vieras. Y eso te hace especial. Otro, la compañía agradable. Cuando estemos tristes, busquemos la compañía de ese amigo. Partamos de una base, el ser humano es gregario. El ser humano no nació para estar solo, y en el Génesis el Señor nos lo recuerda. No es bueno que el hombre esté solo, necesita un tormento, e hizo a la mujer. Necesita una compañía. Una parte bonita, es una parte que a mí me encanta, aunque no esté triste, y es disfrutar del arte. Yo cuando llego a una ciudad, lo primero que cojo es el bus para reconocer ese bus que lo lleva uno a todos los sitios que uno nunca terminará de conocer. Pero, ¿dónde están los museos? Y busco el arte como esa forma de apreciar una obra del hombre guiada por la mano de Dios. Ojo, todo esto, Santo Tomás lo habla desde un placer lícito. No como decía Mafalda, que tenía un dicho que decía, todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o engorda. Entonces, Santo Tomás está hablando de un placer lícito. ¿Por qué? Porque el placer que implica pecado, que dañan a otro o que nos afectan, es como que nos degradan, ese placer no cura. Enmascara la tristeza y luego rebota con una cosa que se llama tristeza y culpa. Y ahí se nos agranda el problema. Entonces, él dice que los placeres que Dios dispuso para el hombre sí tienen un poder curativo. El maniqueísmo decía que la materia era mala, que el cuerpo era una prisión y que los placeres físicos eran trampas del demonio. No, Señor. El Señor no nos hizo así. El Señor disfrutaba. Mire, el Señor era un amiguero. Él no se podía mover a ningún sitio si no llevaba a los 12 apóstoles y a sus 4 Marías o más Marías. Llevaba a la Magdalena, María la de Cleofás, a su mamá. Él arrancaba con todo el mundo. Y esto nos habla de algo gregario. En ese momento todavía no habían descubierto el jugo de guanábana. Y como no lo habían descubierto, todo era con vino. A mí me dicen siempre, Padre, le provoca agua, el agua es para las matas, el vino es para el hombre. Ya está. Entonces, cuando aquí vemos, el demonio siempre trata de cambiar la finalidad de lo bueno. Y entonces nos lleva a desconfiar de todo gozo sensible. Acuérdese que el demonio son las exageraciones. El demonio te lleva a la adicción total a algo, a la droga, al alcohol, a lo que sea, o te lleva a pensar que todo es malo, todo es malo, todo es malo, y eso es pecado, y entonces nos mete en la escrupulosidad. Los dos extremos son malos. El Señor lo que nos está diciendo, hay un placer lícito, utiliza el placer lícito. Qué bonito. Mire, cuando estén tristes, búsquense la fórmula para hacer una rica langosta y me invitan.
ya está. Pero es el rito de cocinar, es el rito de buscar el vino, es el rito de hacerlo a la temperatura que dice la botella, es el rito de hacer todo con una música, un jazz, algo que nos llene. Ese disfrute de la vida es lo que este mundo nos está quitando, nos está poniendo todo. ¿Y qué hace hoy la persona? Pone una película de Netflix bien romántica donde ve que los protagonistas están cocinando, que los protagonistas están degustando vino, que los protagonistas están deleitándose en apreciar un lindo paisaje por el balcón, que los protagonistas están hablando de un tema, hablando de arte, y usted es la idiota que se queda ahí viendo cómo otro es feliz y usted no. Y eso la deprime más. Entonces, nos recuerda Santo Tomás, el mundo físico es bueno porque Dios lo creó bueno. Los sentidos son buenos porque Dios los diseñó. Y el placer sensible es un regalo del Creador. Y permitir un placer legítimo es recordar la bondad de la existencia de Dios para con nosotros. Y recrearnos en eso no es caer tampoco en ese hedonismo compulsivo en el cual todo tiene que ser placer, placer. La búsqueda del placer desenfrenado, volvemos a caer en la exageración. Entonces, la recomendación es: no comas comida basura, cocina algo delicado, camina. Si tienes la posibilidad de caminar por la playa, por la montaña, por un bosque. Mire, a mí siempre me ha impresionado esto. Los grandes monasterios de los benedictinos o de aquellos monjes siempre estaban construidos alrededor de unos paisajes que eran lindísimos, lindísimos. Unos paisajes de montañas, de bosques, de mar, de ríos. ¿Por qué será? Lo vamos a entender en el último punto de la cura. No huyas del dolor. Este tipo de placer no nos aísla del dolor, no, nos está poniendo una cura a la tristeza, una tristeza que puede ser producida por un abandono, por una quiebra, por un no alcanzar el objeto deseado. Y cuando digo objeto me refiero a un amor, o a una meta o algo así. Y entonces es cuando él dice: busquemos ese placer permitido por Dios porque lo diseñó para ti. La segunda cura contra la tristeza, la palabra es en latín fletus. ¿Alguien sabe qué significa fletus? Llanto. Chille. Los antiguos pensaban, los griegos decían que al llorar, en las lágrimas salían humores que dañaban el cuerpo. Hoy por hoy la medicina nos enseña que la lágrima lleva en sí unas enzimas que nos liberan. Los hombres no lloran, sí que tienen que llorar. Yo últimamente me he vuelto chilletas, pero así, exagerado, pero bueno. Al llorar sacas algo que te estaba envenenando. Siempre, siempre. Volvemos a la historia del payaso, triste por dentro y alegre por fuera. Ese comportamiento es una disonancia y lo vamos a entender ahorita más adelante. Estigmatiza el llanto como debilidad. No, el llanto es una válvula de escape y no lo interrumpas. No cortes una lágrima. Mire, cuando yo aquí en Catholic Hospice tengo todos los días que lidiar con gente que se le murió a alguien, se le murió a alguien, se le murió a alguien. Lo último que uno debe decir es decir palabras como te entiendo. No, tú no lo entiendes. La que se murió fue la esposa de este hombre. Tú no entiendes a este hombre.
No sabes el nivel de amor de este hombre por esa mujer. No lo entiendes. Otra, ahora tienes un angelito en el cielo. ¡Error! Por muy chiquito que sea el niño, nunca será un ángel. ¡Nunca! Es un ser con cuerpo y alma, pero nunca un ángel. O palabras como, te acompaño en el dolor. Y luego se voltea a echar un chiste con el otro. Eso ofende al que está sufriendo. ¿Por qué? Uno, después de todos estos años de ver tanta gente morir y ver tanta familiar llorando, uno aprende una palabra. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Nunca dé un consejo. La gente no te está pidiendo consejos, te estás pidiendo compañía. A mí esta serie de 2 hombres y medio me encanta. Me encanta. Porque el dandy Charlie, el hermano que es todo mojigato, le dice, pero tú ¿por qué siempre consigues lo que quiere con las mujeres? Porque yo siempre digo, te entiendo. ¿Cómo así? Toda mujer viene con un drama laboral, económico, social, de belleza, toda. Y yo solamente respondo siempre, te entiendo. Y ella se siente entendida. ¿Y tú la entiendes? No, pero la entiendo. ¿Sí ve? Cuando alguien está triste y se acerca a ti, no quiere que tú no puedes ni solucionarle el problema, ni quiere un consejo de ti, solo quiere ser escuchada. Por eso decía, llora con el que llora. Pero cuando uno trata de solucionarle el problema a la otra persona, el que llora dice, ay, muchas gracias, pero vete lejos. Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, sabiendo que un minuto después lo podía resucitar, pero lloró, expresó el amor por el amigo. El llanto jamás es incompatible con la fe. Muchas veces he oído aquello de que, no, tú estás así porque no tienes fe o no confías en el Señor. No, Señor, si tú pierdes a un ser querido, eso no es, llorar no es falta de fe, es sensibilidad humana. Si no lloras sería lo anormal. ¿Por qué? Porque la gente que no vive el duelo del ser querido lo acapara, lo llena, lo comprime y un día va a estallar de la manera más inhóspita, más brutal, y va a afectar a otros y se va a hacer daño a sí mismo. Date el permiso de llorar. Reprimir el llanto es como cuando usted trata de reprimir un estornudo, ¿cierto? Usted hasta que ya no puede más y le salen mocos por las orejas. Entonces, el llanto se vuelve así en esa válvula que necesita la olla a presión de nuestros sentimientos. Si usted dice que no tiene, mire, hay una amiga mía que cuando está triste pone música para llorar. O ve la película donde llega el momento donde siempre tiene que llorar. Uno cree que lo hace inconscientemente. No, es útil. Estás liberando. Te estás liberando de un dolor. Es necesario. Siempre, si tú crees que no, es que no me gusta que me vean de allá, busca privacidad. El carro, la ducha. Así confundes que estás llorando a montones creyendo que la ducha prendida son lágrimas. Y esa es una manera, como explicaban, es vaciarse de los tóxicos. Mira, aquí había una cosa que me encantó una vez. San Ignacio de Loyola solo se ponía ante el Santísimo y se ponía a llorar. Pero a llorar. Tanto que un médico amigo le dijo, mire, va a quedar ciego de tanto llorar, usted no puede entrar al Santísimo porque se pone a llorar.
Y él decía, es que cómo no llorar ante el dolor que yo le produje a Jesús. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza eso de San Ignacio de Loyola! La tercer cura, Micorum Compasio. La compasión de los amigos. Tengan amigos profundos, amigos a los cuales no les dé pena llamarlos para chillarles por el teléfono, amigos que se queden callados escuchando tu llanto, amigos a los que no le importe que en la oreja se le va a llenar de lágrimas y mocos, no importa. Apliquen la filosofía de Charlie. Te entiendo, aunque uno nunca va a entender el dolor ajeno, nunca, pero la compasión es entender el dolor del otro y acompañarlo en su llanto y en su dolor. Santo Tomás de Aquino tenía una frase que mi mamá usa mucho: el dolor compartido es medio dolor. Eso es de Santo Tomás de Aquino, mami. Mi mamá me lo repetía desde que yo estaba, cuando me iba a pegar porque hacía algo malo, ella me decía, esto me va a doler a mí más que a ti, entonces no lo haga. Pero mire cómo se ríe. Pero bueno, la compasión de los amigos nos hace entender algo. Eres amado. Cuando alguien compadece tu dolor, sabes que ese amigo te ama y te ama con un amor incondicional. Eres amado. Eso es compasión. Y volvemos a entender lo que es ese amigo de una manera muy, muy linda. Es sufrir con. El amigo no te está pidiendo soluciones a su problema, no te está pidiendo consejos, solo quiere compartir. Y aquí vamos a llegar a algo bien importante que para mí la quinta cura es la más linda. Tú no le puedes arreglar la situación a nadie. Ella no quiere una solución, ella quiere ser escuchada. Es un error, por ejemplo, cuando yo me encierro en la tristeza, y eso ha pasado mucho en la pérdida de un ser querido, la gente se encierra. Yo no necesito a nadie. Sí necesitamos a alguien. Siempre necesitamos un hombro donde llorar. Siempre. No dejen que alguien ante una pérdida se encierre y se enconche en sí mismo, porque tarde o temprano eso va a explotar, y casi siempre explota con ira por cosas imbéciles. Pusiste la música muy duro, ¡pah! Explota. Y tú dices, pero solo le dije que le bajara un poco, ¡pah! Explota. Eso es ira incontrolable porque ha sido reprimida por mucho tiempo esa tristeza. Entonces, no fuimos creados para la soledad. Eso lo entendemos ¿por qué? Porque la Eucaristía es comunión, unión. Ayer leíamos en el Evangelio algo bien bonito. Cuando el Señor repartió el pan a sus discípulos, Él lo partió y lo dio. Los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús al partir el pan. ¿Recuerdan eso que nos lo está recordando el Evangelio? Es al partir el pan, el Señor para todos, la última cena, donde se instaura la Eucaristía, donde se crea el sacerdocio, donde nos está diciendo, de esta manera renovaremos el pacto cada día, al partir el pan. Y yo comparto mi pan con alguien, no solo. Solo no somos nada. He aquí la importancia de este tercer cura, que es de los amigos. El cuarto me pareció a mí muy divertido. Se llama somnus et bagneo, sueño y baño. ¿Por qué?
el que está triste o deprimido no sale de la cama y no se baña. ¿No les ha pasado? Tienen siempre ese amigo que no quiero nada, no quiero comer, no quiero hacer esto, no quiero salir, estoy triste. Y lo primero que hace es deja de bañarse. Y entonces, claro, uno se acerca y la persona huele más feo que maleta de loca. Pero este somnus equaneo, sueño y baño, el ser humano, ¿por qué él habla del sueño tan importante y el baño? Porque aquí es cuando Santo Tomás de Aquino nos dice, somos cuerpo y alma. Somos los dos. No somos un alma descarnada ni somos un cuerpo desalmado. Somos cuerpo y alma. Y como somos una unidad, lo uno afecta a lo otro. Cuando tú no te bañas, entonces tu alma empieza como a entristecerse aún más. Muchas veces la tristeza compulsiva nos lleva a sufrir de insomnio y el sueño es reparador del alma y el alma lo devuelve con paz. Por eso es muy importante, y esto yo quiero aplicármelo a mí porque yo soy muy malo me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano. Dice, en el alma triste el cuerpo sufre. La tristeza repugna al movimiento corporal. Por lo tanto, ¿recuerdan qué fue lo que hizo en la última cena nuestro Señor con sus discípulos? Bañó sus pies. El agua es usada para salvar el alma. ¿Dónde? En el bautizo. Agua, el bautizo. ¿Sí ve lo importante? Un sacramento es un símbolo invisible, es un signo invisible, es un signo visible de algo invisible. El agua es importante aquí para lavar el cuerpo, para limpiar el alma, para muchas cosas. Por eso el ejercicio del cuerpo ayuda al alma. Por eso es que siempre dice, sal, haz ejercicio, vete a la playa, vete al gimnasio. Siempre. Santo Tomás de Aquino descubrió que cuando estamos en esa tristeza tan profunda, la mejor manera es arréglate. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, si eres feo y pecador, ven al confesionario, solo serás feo? Eso es lo que dice, porque el confesionario es ese baño del alma, deja el alma limpia para que el cuerpo se regenere. Y la quinta, que es la conclusión de esta charla, es el contemplatio veritate, el mejor remedio, la contemplación de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y cuál es la contemplación? Adoración ante el Santísimo. No busques soluciones que te den los amigos. Y si tienes muchas amigas, huye de todos los consejos que te dan muchas amigas. No hay nada más peligroso que los consejos de una amiga hipócrita. ¿Cómo me queda este vestido ahora que estoy tan gorda? Te ves divina. Divina. Pareces una morcilla, pero divina. Lo que tenemos que hacer es entregar esa tristeza ante el Señor. Y aquí hay varias palabritas que me impactaron. La contemplación ante el Señor nos redirige. ¿Qué hace la tristeza? La tristeza dirige toda mi atención a mí mismo. Todo es que yo lo hice mal, es que yo no tengo inteligencia, es que yo no tengo talento. La contemplación voltea eso y se lo descarga al Señor. En otras palabras, usted se descarga en Él, como descargamos todo nuestro pecado en la cruz. Señor, soy un pecador, ahí te van mis pecados. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Entrégame tus pecados, entrégame tu tristeza y verás cómo yo te la cambio.
Otro aspecto es que nos da una nueva perspectiva de vida. Él nos regala en su sabiduría de la adoración una manera de ver diferente el problema en el que estamos metidos, una manera diferente de analizar este dolor que estoy sintiendo. Y esa perspectiva nos va a mostrar un camino que solo entenderemos en la adoración contemplativa. La verdad última es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Jesús es camino, verdad y vida. Pero ojo, es la verdad absoluta, no es la verdad a pedazos. Y por eso dice contemplatio veritate, contemplar la verdad absoluta. Entonces, ¿por qué el demonio cómo juega ahí? Te hace ver verdades parciales. Ahí es cuando nace el yoga. Y tú estás como imbécil invocando a un demonio. Perdón si dije como imbécil, quítele el como. Entonces, la verdad última es Dios y Dios es amor. Y en ese amor vas a entender algo que te quita la tristeza. Que Dios tiene un propósito en ti y te hace descubrir tu propósito y te hace decir, ya lo tengo, es este mi propósito. Cuando todo está oscuro, no quieres levantar la cabeza. Ahí es cuando el demonio se mete en la contemplación y te hace darte látigos a ti mismo. Es que yo no sirvo para nada, es que yo ya estoy muy viejo, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo aquello, es que a mí me tocó sufrir esto, es que los culpables fueron mis padres, los culpables fueron los profesores, los culpables siempre es uno de mis 7 maridos, ellos son los... Yo no, yo era una buena persona, pero yo no. Y viene lo último que nos hace recordar es que no estás solo. En la contemplación de la verdad, en la contemplación del cuerpo de Cristo, recordamos que no estamos solos, porque cuando yo me pongo frente al Santísimo, yo me expongo ante Él. Yo no me expongo ante una cosa, sino ante alguien. Me expongo ante Dios. Y es por eso que uno de los consejos más grandes que nos dan siempre los curas es lee las Escrituras, pero sobre todo lee los salmos. ¿Por qué los salmos son quejas? ¿No se han fijado? Casi todos los salmos son quejas del rey David o del otro rey o del otro sacerdote, que porque ya no tenemos esto, que porque ya no tenemos aquello, pero viene la esperanza, pero viene la esperanza, pero hay una esperanza. Los salmos ayudan. Yo alguna vez di una lista de qué rezar en cada caso de los salmos. Está ahí, por ahí grabado en una de las páginas sociales. Y dice, practica la oración. ¿Cómo? Puedes hacerlo en silencio, puedes hacerlo como queja, puedes hacerlo como reclamo, puedes hacerlo como te dé la gana, pero ante el Santísimo y exponiéndote ante el Señor. ¿Quieres llorar? Llora. Total, casi nadie está en el Santísimo nunca, nadie te va a ver. Chilla todo lo que quieres. Pero la oración es relación. Y la oración nos recuerda la relación que tenemos con alguien. Ese alguien es la verdad de Dios. Y nos concentra en varias cosas que quiero recordar para terminar. 1, yo soy amado. 2, Dios existe. Y 3, esto también pasará. Lo más importante para Santo Tomás de Aquino es reconocer que somos cuerpo y alma. Y el cuerpo no es malo, lo malo es lo que hacemos con él. Pero si lo utilizamos para ese placer lícito que el Señor nos invita, nos dice que podemos llorar, que podemos buscar la amistad de los amigos, que tenemos que preocuparnos por nuestro cuerpo y nuestra alma, pero sobre todo,
en la tristeza. Llorar es sanar, y los amigos son el diseño divino de Dios que te proyecta su presencia. ¿Cuál de estas 5 curas tú necesitas para la tristeza que hoy vives? ¿Cuál? Aplícalas. No te va a quitar la tristeza, pero te va a ir sanando poco a poco. No hay soluciones radicales de un momento a otro. Hay procesos de sanación, pero todo proceso de sanación, tanto del cuerpo como del alma, siempre termina en la adoración eucarística, diciéndole al Señor: Señor, no soy nada, pero contigo lo soy todo. Amén.